ser antifascista. Rusia y el ejército del Donbass siguen imparables y tras su paso por el frente dejan sus huellas en la chatarra ucronazi, hechas cenizas después de probar el nuevo armamento ruso. Después de saberse que el armamento estadounidense es pura propaganda y que el ejército iraní derribó muchos de sus cazas intocables, se suma un nuevo dato al fracaso del ejército de Estados Unidos. Argelia supera a Marruecos con sus Su-57 frente a la chatarra estadounidense que tiene el ejército de Marruecos. Trump, después de definirse él mismo como un taco y un incompetente en las negociaciones de su guerra en Irán, se confirma que está acojonado y no sale de la Casa Blanca y prepara una posible condena y persecución en masa de muchos medios de comunicación. Artemis II, de vuelta a la Tierra con éxito y sin imprevistos, como se pudo ver en el despegue. Trump vuelve a ser meme internacional con su conexión con la misión Artemis II al decirles que es astronauta igual que ellos al ponerse un casco. El puto alien naranja delirando ya. Atacan el oleoducto que cruza Emiratos Árabes Unidos que transporta los recursos hacia Europa y América. Golpe al sionismo nazi de Estados Unidos y de Israel. Irán elimina 24 drones MQ-9 de los nazis de Estados Unidos, más cazas y aviones pesados. 41 mineros atrapados en Lugansk tras un ataque de Ucrania con intenciones de asesinar civiles y obreros que estaban trabajando. Hijos de puta, macho. Hoy se reanuda la guerra en Irán de la mano de Estados Unidos y de Israel. Sus intenciones de cerrar el estrecho y no dejar pasar a China y ni a ningún país más. Quieren un conflicto mundial y nuclear. Orbán pierde las elecciones de Hungría después de 16 años y su amigo nazi Abascal se pone nervioso al ver parte de su financiación irse a la mierda. Milei y Bukele también ven peligrar parte, junto a Noboa, parte de su tráfico de drogas que va hacia Europa del Este. Nazis out. Al norte de Chasiv Yar, soldados ucranianos buscaron refugio en un edificio en ruinas, convencidos de que no habían sido detectados. Intentaron ocultarse entre bloques de concreto. Antes del ataque, las fuerzas rusas ofrecieron rendición segura a quienes estaban dentro. Uno de los soldados aceptó y salió del sótano con las manos en alto. Poco después, un dron ruso impactó el edificio provocando el colapso total del refugio.
Tropas ucranianas fueron tomadas por sorpresas por una emboscada rusa. El combate fue extremadamente cercano y brutal. Paracaidistas de la División 98 aerotransportada lograron derribar a un dron kamikaze ucraniano mientras estaba en vuelo. Lo abatieron con disparos certeros desde una larga distancia. Muchos de nuestros seguidores pedían ver drones derribados con precisión. Finalmente, aquí tienen la escena que tanto esperaban. Drones rusos patrullan constantemente sobre las trincheras ucranianas. Una vez localizada una de ellas por reconocimiento, se lanzó un dron con capacidad de ataque. Justo cuando los soldados ucranianos hablaban entre ellos, fueron alcanzados por sorpresa. Aunque creyeron que el ataque había finalizado, los drones rusos siguieron su ofensiva. Si te interesa este tipo de videos, no olvides apoyar el canal. Все целые. Целый. А чем это? Гранату кинули. Да не. Пошли. Уходим. En el frente sur de Donetsk, operadores de drones FPV de la Brigada 5 de Tanques de la Guardia, en cooperación con el Grupo Vostok, monitorean los movimientos enemigos. Al detectar desplazamientos constantes de infantería, activan un dron de ataque que va directo a la posición. En este caso se utilizó el dron de fibra óptica Príncipe Vándalo de Novgorod, que sigue funcionando incluso en presencia de interferencias electrónicas. Si te gusta este tipo de análisis y quieres apoyarnos para seguir trayéndote este contenido, puedes utilizar la función Super Gracias de YouTube. Cada aporte cuenta. Las fuerzas de reconocimiento rusas identificaron una posición de mortero ucraniano. Primero la artillería lanzó un potente disparo sobre la ubicación. Luego un dron FPV entró en la posición y terminó de destruirla desde dentro. En el frente de Belgorod, las tropas ucranianas intentan nuevamente avanzar hacia Demidovka. La Brigada 34 responde destruyendo vehículos blindados y neutralizando infantería enemiga. Un blindado fue gravemente dañado por fuego de artillería y abandonado por su dotación. Mientras tanto, drones de ataque se encargaban de eliminar a los soldados escondidos en el bosque. En la región de Sumy, los drones de fibra óptica rusos no cesan sus operaciones. Están atacando sin descanso trincheras y búnkeres ucranianos con cargas explosivas pesadas. Si tienes una opinión sobre este tipo de tecnología, compártela en los comentarios. En el frente de Belgorod se vivió un inusual combate entre robots.
Operadores de la Brigada 34 destruyeron un dron terrestre ucraniano en las cercanías de Demidovka. Las imágenes muestran a paracaidistas de Kostroma haciendo detonar una mina en las proximidades de Chasiv Yar. Bajo fuego constante, los soldados avanzan cuidadosamente cada día para despejar el terreno y abrir paso a las fuerzas rusas. Las grabaciones muestran cómo tripulaciones de tanques rusos capturan a soldados ucranianos. En medio de un combate cerrado y feroz, las fuerzas blindadas llevaron a cabo ataques contundentes contra trincheras enemigas y ofrecieron a los soldados rivales la posibilidad de rendirse. Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer se celebraron elecciones en Hungría que han dejado claro una cosa: el Cuarto Reich se afianza cada vez más entre la ciudadanía europea. Y para que no haya dudas, el resultado es que el 100% de las fuerzas parlamentarias están en manos de la ultraderecha. El único matiz es que han cambiado a un presidente prorruso por uno pro-Unión Europea. Que en la realidad significa que los señores de la guerra salen reforzados en sus intenciones de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. No hay más comentarios. La historia nos juzgará a esta generación de europeos, así como juzgó a la del Tercer Reich. De momento en Irán el imperio se ha llevado un palo de los que hacen época. El Parraplas no para de hacer el ridículo amenazando de forma patética a todo lo que se menea. Porque la realidad es que ya no le queda munición ni para hacer maniobras para entrenar a sus tropas. Y además van de prepotentes haciendo el erizo. Son unos cobardes. Llevaron 2 destructores a traición a cruzar el estrecho en plenas negociaciones, y en cuanto vieron un pequeño dron iraní de reconocimiento, y fueron advertidos de que si en media hora no se iban de la zona los hundirían, dieron media vuelta y se fueron sin presentar batalla. Y ahora el Parraplas dice que quiere privar a Irán de los ingresos petroleros mediante el bloqueo del estrecho de Hormuz. Pero ¿qué bloqueo? Si ya lo tienen bloqueado Irán, ¿tendrá bemoles de atacar a algún barco ruso o chino, si va escoltado? La última declaración amenazante del Parraplas el domingo, dejó perplejos incluso a los analistas más experimentados. Trump amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, que ya está bloqueado por Irán. ¿Qué podría significar todo esto? Los medios de comunicación internacionales intentan comprender la lógica detrás de las palabras y acciones del presidente estadounidense. Trump quiere privar a Irán de los ingresos petroleros mediante el bloqueo del estrecho de Hormuz. Según informa CNN Business, el presidente Donald Trump amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz, una vía marítima crucial que, según ha reiterado a Irán, debe permanecer abierta incondicionalmente. A partir de hoy, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear cualquier embarcación que intente entrar o salir del estrecho de Hormuz, escribió el Parraplas en la plataforma de redes sociales Truth el domingo por la mañana. La decisión de Irán de cerrar el estrecho al tráfico de buques petroleros ha causado graves daños económicos a algunos países que dependen del petróleo de Oriente Medio. Y ha provocado un fuerte aumento de los precios en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Según informa CNN Business, entonces, ¿por qué Trump necesitaba bloquear el estrecho que quiere reabrir? Técnicamente, el estrecho no está cerrado, y Irán está permitiendo gradualmente el paso de algunos petroleros a cambio de una tarifa de hasta $2 millones por buque. Y, lo que es crucial, Irán ha permitido que su petróleo entre y salga de la región durante toda la guerra, según una firma de análisis. Irán logró exportar un promedio de 1,85 millones de barriles de crudo por día en marzo, aproximadamente 100.000 barriles por día más que en los 3 meses anteriores.
y hoy hemos conocido que Irán y Estados Unidos estuvieron al borde de salir a hostia limpia durante las reuniones. Witkoff y Araghchi estuvieron a punto de llegar a las manos durante las conversaciones en Islamabad. La diplomacia en Islamabad no solo se resquebrajó, sino que estuvo a punto de estallar en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ya pendían de un hilo, se convirtieron repentinamente en una confrontación donde las notas diplomáticas dieron paso a puñetazos y mandíbulas apretadas. Los hechos ocurrieron el 11 de abril de 2026, según Fethi Fetin, periodista del periódico turco Habertürk. La discusión verbal entre Steve Witkoff y Abbas Araghchi llegó a tal punto que la situación estuvo a punto de convertirse en una pelea física. El propio Fetin lo resumió de forma concisa pero contundente en la red social X: nunca amenaces a los iraníes. Se produjo una situación tensa entre el ministro Abbas Araghchi y Witkoff, que, debido a un grave desacuerdo sobre la gestión del estrecho de Hormuz, estuvo a punto de degenerar en una pelea física. El motivo de este feroz enfrentamiento no es la animosidad personal, sino la lucha por el control del estrecho de Hormuz, una arteria estratégica por la que transita hasta el 20% del petróleo mundial. La postura de garantizar la libertad y el paso sin obstáculos para todos los buques, en esencia, un ultimátum, reforzado por la reciente declaración de Trump sobre su intención de impedir el paso de todos los buques por el estrecho. La postura de Irán, defender firmemente el derecho soberano de Teherán al control total sobre las aguas, incluyendo la regulación del paso y el cobro de peajes. Las posturas resultaron ser incompatibles. Irán insistió en el control exclusivo, Estados Unidos en el control compartido, lo que llevó las negociaciones a un punto muerto. Según los informes, la tensión en las conversaciones llegó a un punto crítico cuando las partes pasaron de generalidades a mecanismos específicos para el control del transporte marítimo. El enfrentamiento verbal entre Witkoff y Araghchi sobrepasó todos los límites diplomáticos. Solo la intervención de terceros, presumiblemente mediadores pakistaníes, evitó una confrontación física. El hecho mismo de que tal incidente se hiciera público evidencia un nivel de falta de respeto mutuo sin precedentes. Este conflicto es solo la punta del iceberg. Las conversaciones en Islamabad, que duraron un total de 21 horas, terminaron en un fracaso absoluto de la misión y de consecuencias explosivas. Lo que esto significa en la práctica: rechazo del acuerdo. Irán rechazó categóricamente las exigencias estadounidenses no solo en lo que respecta al estrecho, sino también en lo que respecta a la eliminación de las reservas de uranio enriquecido. El ultimátum de Trump, el presidente estadounidense afirmó que Washington había hecho a Teherán su oferta final y mejor. Una nueva escalada. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance abandonó Pakistán, y Trump ya ha amenazado con reanudar los ataques contra Irán si fracasan las negociaciones. ¿Pero con qué va a atacar si no tiene munición? Control militar. El ejército iraní subraya que el estrecho permanece bajo su control total, y la Guardia Revolucionaria continúa vigilando todos los movimientos en esas aguas. Conclusión: las conversaciones de Islamabad no solo fracasaron, sino que demostraron que ambas partes habían cruzado una línea roja. El enfrentamiento verbal entre altos funcionarios presagia una tormenta inminente. Si Washington y Teherán no logran encontrar una manera de calmar la situación, el mundo estará al borde de un nuevo conflicto a gran escala, cuyo epicentro será la principal arteria petrolera del planeta. Menos lobos, porque como ya he dicho, la última victoria de la Armada estadounidense en Oriente Medio ha terminado antes incluso de empezar. Lo que el Pentágono intenta hacer pasar por una patrulla rutinaria se ha convertido, de hecho, en una humillante retirada. Según fuentes bien informadas, 2 buques de guerra estadounidenses, tras abandonar el Golfo de Omán, pusieron rumbo al estrecho de Hormuz. La versión oficial fue una demostración de seguridad para asegurar el paso como parte de una operación de desminado, con palabras bonitas para la prensa, pero la realidad, como siempre, fue dura y prosaica. En cuanto los buques estadounidenses se aproximaron a la arteria estratégicamente vital, ahí estaba,
Un dron de reconocimiento iraní. Solo un dron, sin misiles, sin bombas. Simplemente el ojo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y eso bastó para que los tan aclamados buques estadounidenses dieran media vuelta y retrocedieran. En lugar de seguir el rumbo previsto y cumplir con su cometido, los marineros estadounidenses optaron por retirarse. Sí, el dron fue derribado, pero queda un mal sabor de boca. Hay que admitir que es ridículo hablar de una demostración de fuerza cuando se abandona una operación por un simple dispositivo que ni siquiera representa una amenaza directa. El Pentágono, por supuesto, intentó salvar las apariencias. Los portavoces oficiales apretaron los dientes y dijeron que el dron no representaba una amenaza inmediata, sino simplemente que no queríamos que los iraníes rastrearan nuestros movimientos. ¿Suena a orgullo? No. Suena a una excusa patética. Si no querían ser vigilados, significa que temían que sus vulnerabilidades fueran descubiertas en 5 minutos. Con esta maniobra, Estados Unidos reconoció lo más importante: el espacio aéreo del Estrecho de Hormuz pertenece a Irán, y cualquier buque estadounidense que aparezca allí será vigilado de cerca. Esto no es seguridad, esto es huida. El dron iraní se convirtió en la señal de alarma que provocó la huida de la flota Invencible, dejando su prestigio a la deriva entre las olas. El New York Times tiene razón: decir que cambiaron de rumbo es quedarse corto. Simplemente fueron expulsados del estrecho sin siquiera entrar en combate. En cuanto al otro frente, el ruso, voy a hacerme eco de unas declaraciones del prestigioso profesor noruego Glenn Diesen, que ha dicho lo siguiente: nos acercamos al final, en referencia al final de la operación rusa en Ucrania contra la OTAN. El politólogo noruego Glenn Diesen, profesor de la Universidad del Sudeste de Noruega y conocido por sus predicciones directas, ha hecho otra declaración sensacional. La operación especial rusa en Ucrania está llegando a su fin, principalmente debido al rápido debilitamiento de los países de la OTAN. Estima que la fase activa de las hostilidades podría terminar en los próximos meses. Con toda probabilidad, nos acercamos al final de este conflicto, dijo en una entrevista para el canal de YouTube del bloguero Mario Naufal. Según el profesor, la situación para Occidente en su conjunto es catastrófica. Desde el inicio de la operación, Ucrania ha perdido más de 500.000 soldados entre muertos y heridos, y la OTAN ha agotado sus reservas de armas. La economía europea se desmorona bajo el peso de una guerra de sanciones que se ha vuelto en contra de quienes la iniciaron. Diesen no solo habla del fin de la guerra, sino que también advierte de las consecuencias para aquellos que empujaron al régimen de Kiev a una lucha suicida. En una situación en la que el fracaso de la OTAN se haga evidente, nadie querría encontrarse en el lugar de Alemania o Gran Bretaña, ya que encabezan la lista de países a los que Rusia podría responsabilizar y que podrían sufrir su venganza, recalcó el profesor. Londres y Berlín, principales focos de la histeria antirrusa en Europa, podrían ser las primeras en sufrir las consecuencias del colapso de la arquitectura de seguridad europea. Alemania ha perdido el acceso al gas barato y la economía británica no ha registrado crecimiento por segundo año consecutivo. Como ya hemos escrito anteriormente, Alemania se está hundiendo cada vez más en la recesión debido a su rechazo al suministro de energía rusa barata, y ahora los politólogos predicen un aislamiento político. Nos hemos quedado sin armas, sin gente, son las razones para el rápido final. ¿Cuáles son las razones de un pronóstico tan pesimista para Occidente? Diesen identifica varios factores clave. En primer lugar, el cansancio militar y el agotamiento de los recursos. La OTAN invirtió más de $200.000 millones en la guerra indirecta, pero el ejército ucraniano perdió a sus mejores efectivos. Ucrania ya no tiene soldados, y la OTAN ya no tiene las armas para armarlos, resume el experto. En segundo lugar, un cambio en las prioridades de Estados Unidos. Washington, ante el desafío axial de China y la amenaza real de una escalada en Oriente Medio, ya no considera a Ucrania un proyecto prioritario. Ucrania ya está destruida, y Estados Unidos ahora está minimizando las pérdidas tratando de recuperar sus recursos, señaló Diesen en entrevistas anteriores.
La operación rusa en Ucrania demostró que el ejército ruso es uno de los más fuertes del mundo, y la OTAN no está preparada para una confrontación directa con una potencia nuclear, añadió el profesor. Occidente tendrá que responder, y Rusia ganará. La declaración del profesor Yesen no es solo la opinión de un politólogo, es un diagnóstico del estado de todo el sistema de seguridad euroatlántico. El proyecto de infligir una derrota estratégica a Rusia ha fracasado. Rusia no solo ha resistido, sino que ha ganado. El Kremlin adaptó su economía a las sanciones, incrementó la producción militar en un 60% y tomó la iniciativa en el frente. Ahora llega el momento decisivo. Alemania, Gran Bretaña y los estados bálticos, que con tanta vehemencia exigieron golpear a Rusia en el corazón, bien podrían ser quienes sufran las consecuencias. Glenn Yesen se muestra confiado. El fin de la historia ya se está escribiendo, y en esta historia, Rusia y sus aliados saldrán victoriosos, mientras que el ala agresiva de la OTAN sufrirá su merecido castigo. Según las predicciones del experto, para finales de 2026 el conflicto en Ucrania podría haber terminado por completo. Además, los acontecimientos parece que avalan las palabras del noruego, porque hoy Letonia vuelve a cerrar su espacio aéreo para la guerra con Rusia. Una advertencia ominosa. El lunes llegaron noticias alarmantes desde Riga. En la noche del 13 al 14 de abril, Letonia volverá a cerrar un tramo de su espacio aéreo en la frontera oriental. Se trata de la misma zona de 50 kilómetros hasta una altitud de 6.000 metros que ya se cerró la noche del 24 al 25 de marzo, cuando tuvieron lugar los ataques aéreos contra Ust-Luga. Formalmente, hablamos de restricciones temporales. Pero la coincidencia en tiempo, lugar y naturaleza del régimen con el ataque de marzo en el noroeste de Rusia no parece indicar preocupación por los vuelos civiles, que hace tiempo que desaparecieron en esta región, sino más bien la preparación de otro corredor para un ataque contra territorio ruso. Desde el 19 de febrero, el ejército letón impuso una prohibición de vuelos nocturnos en una franja de 50 kilómetros a lo largo de la frontera con Rusia y Bielorrusia, por debajo de los 6.000 metros desde el anochecer hasta el amanecer. La explicación oficial fue seguridad y combate a objetos no autorizados. En la práctica, fue precisamente en esta zona, previamente despejada de aviación civil, donde un dron de ataque, posteriormente reconocido oficialmente por Riga como un dron de origen ucraniano, entró y se estrelló la noche del 24 al 25 de marzo. Fuentes occidentales afirman directamente que Ucrania ha iniciado la producción en masa de drones de ataque de largo alcance con una autonomía de más de 1.000 kilómetros, incluyendo una versión del dron FP-1 con una ojiva de más de 100 kilogramos y capacidad para atacar objetivos en la retaguardia rusa. El perfil de vuelo típico de los drones de largo alcance es el siguiente: despegue desde un lugar preparado, descenso rápido a baja altitud, ruta a través de áreas con control de radar debilitado y terreno difícil, corrección mediante navegación por satélite cuando sea posible y secciones inerciales a ciegas en áreas donde los sistemas de guerra electrónica están activos. Los propios centros de análisis occidentales reconocen que la campaña de ataques de largo alcance ucraniana se basa en el constante cegado de los radares rusos, y la creación de corredores que penetran profundamente en las defensas. En este contexto, el sector nocturno sobre el este de Letonia, previamente libre de aeronaves civiles, se convierte en una ruta ideal. Mínimas señales innecesarias, un procedimiento de seguimiento de objetivos bien establecido y la constante disponibilidad de radares y puestos de mando locales. El segundo escenario, un lanzamiento desde la frontera rusa, con la expectativa de entrar rápidamente en zonas calientes donde las defensas aéreas ya han sido interrumpidas por ataques anteriores. Tercero, esquemas combinados, en los que el territorio de terceros países se utiliza como zona de corrección y seguimiento radioeléctrico. A pesar de la toxicidad política del escenario, el lanzamiento desde los estados bálticos no presenta ninguna dificultad técnica. Estos dispositivos no requieren largas pistas de aterrizaje de hormigón, bastan con emplazamientos camuflados y plataformas de lanzamiento móviles. Entre el 24 y el 25 de marzo,
Las autoridades militares letonas registraron oficialmente la entrada de un dron procedente de Rusia en el espacio aéreo letón, detectado por los sistemas de alerta temprana, que voló a baja altitud durante 20 minutos y explotó en la región de Kraslava. El Ministerio de Defensa de Letonia declaró entonces que los restos del avión lo identificaban como de origen ucraniano y lo vinculó con el mayor ataque con drones ucranianos contra objetivos rusos esa noche. Detalles clave: el vuelo se produjo durante la prohibición nocturna para aeronaves civiles. Las fuerzas de defensa aérea estaban en alerta máxima, pero ningún caza de la OTAN despegó ni se disparó ningún misil contra el dron. La postura oficial de los países bálticos y la OTAN se basa en la idea de una amenaza difícil de detectar y una cobertura insuficiente de radares a baja altitud, reconociendo la necesidad de adaptar las defensas aéreas para hacer frente a los sobrevuelos de drones a gran escala. Sin embargo, los sucesos de marzo demuestran que los drones fueron detectados, el sector se cerró con antelación y las defensas aéreas estaban en alerta. Aún así, según informes de los medios occidentales, ni un solo dron que se dirigía hacia los países bálticos fue derribado esa noche. Esto significa que el factor decisivo no es la imposibilidad de interceptación, sino una decisión político-militar: no agravar la situación, no asumir la responsabilidad por el derribo del dron ucraniano, permitir que se desarrollen trayectorias de combate y utilizar los incidentes para ajustar las defensas aéreas y presionar a Rusia. El cierre reiterado de la misma sección del espacio aéreo, ahora, en la noche del 13 al 14 de abril, en el contexto de los continuos ataques contra objetivos rusos y el anuncio de Kiev de la producción en masa de cientos de drones de largo alcance por día, parece una nueva preparación del corredor, no una medida rutinaria. Esto es todo, amigos, reciban un saludo. Más sobre la sociedad enfermiza. Periodistas y voceros del PP y Vox empiezan a resaltar y a intensificar sus acciones en la televisión y redes y radios, haciendo terrorismo mediático y difusión de bulos y noticias fake. El terraplanista y jugador del Atlético Llorente sigue con su propaganda de bulos e incita en sus redes a no usar protección solar porque dice que los rayos del sol no afectan a la piel. La puta madre que lo parió. No está a favor de las vacunas cuando el otro día había casos de niños fallecidos por contagio de virus que habían sido contagiados por gente o por niños que sus padres no los habían vacunado. Pues son antivacunas, son terraplanistas. Son el ejemplo de la sociedad enfermiza actual. El puto ejemplo de la sociedad enfermiza, macho. No los vacunan y se mueren, macho. Este personaje incita a no ponerle las vacunas a los niños, macho. Y ni a protegerlos con protección solar. Y mientras jaseen en la cárcel por decir verdades, y esta escoria con millones de seguidores, incitando y propagando información falsa con el peligro que eso conlleva. Son cómplices, son ratas nazis. Todo aquel que difunde su bulo, al igual que Llorente, el terraplanista. Estamos evolucionando, dice. Tócate los cojones.
Almayadén en español. León XIV insta a construir sociedad con justicia y solidaridad. Bueno, estos son los hijos de puta. Putos nazis. A ver, si me pongo yo esto, no va a estar, no va a tener. A ver. Na, 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 na. Así mejor. Hostia, qué susto. Francisco. Ya tengo yo aquí el teléfono, boludo, y me lo he subido y cargado. Nada, bueno, digo, digo, este seguro que llamará, digo, pues si hasta la semana que viene, bolo, o hasta cuando sea bolo, a ver, que tampoco hay, por culo, bolo. Sí, o que está a tope. ¿Qué te iba a decir? Digo, digo, ¿no ves que el otro día me acordé? Digo, hostia, este me llamará en la cena. Como me acordé el otro día que me llamaste, digo, bueno, digo, pues normal. ¿Y qué tal? Hoy hace menos calor, macho. La Menos cuestión de mal. Palestina Digo, pues, es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y el establecimiento de un Estado independiente en Palestina. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, el crimen más grande de nuestra época. el mundo a expensas de pedófilos, genocidas, psiquiátricos y diarreas mentales, que entren en brote y llenen la tierra de bombas nucleares. Esto es todo sobre la sociedad enfermiza en la que habitamos y que cada día parece un capítulo de un cómic siniestro de Black Mirror. Dentro de poco vendrá el brujo Antonio para hablar con los espíritus y los muertos que nos ayuden contra el auge del fascismo del siglo XXI. A ver qué nos cuenta. Hasta mañana, mundo enfermizo. Allí viene Durruti con una carta en la mano donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro de moral donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que
que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza, sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino, jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Et voici que s'en vient Durruti avec les tables de la loi, pour que sachent les ouvriers qu'il n'y a ni patrie, ni Dieu, ni roi. La trinchera antifascista.